Los códices del fin no fue un presagio. No fue una señal. Fue una herida. En el corazón de un templo olvidado, más allá del tiempo y los calendarios, un códice sellado desde la era del quinto sol comenzó a sangrar tinta negra. No roja, no escarlata como la sangre de los sacrificios antiguos, negra, espesa, como si el universo mismo estuviera llorando por dentro. El sumo escriba de los vientos, Ipalnemohuani, lo encontró sin buscarlo. Su deber era limpiar las hojas de obsidiana con aliento y oraciones, pero aquella mañana, al tocar el códice, este se abrió por voluntad propia. La criatura que había sido arrojada al fin del mundo por miedo a su destino, ahora se estiraba, hambrienta. Cada movimiento suyo generaba olas que rebotaban en dimensiones ajenas. Donde su veneno caía, las raíces del gran árbol cósmico comenzaban a pudrirse. Él no era odio, ni caos. Era cumplimiento. No como una visión, sino como una alteración del viento mismo, su sangre. Donde antes fluía el orden del cosmos, ahora había turbulencia sin dirección, murmullos que hablaban en lenguas muertas. El dios emplumado, exiliado voluntariamente del plano terrenal, descendió por primera vez en eones. El aire reconoció a su señor, pero el tiempo pareció temblar al sentir su regreso. Lo que leyó no era náhuatl, ni griego, ni maya. Era una amalgama de símbolos que se retorcían como serpientes vivas, danzando entre runas nórdicas y glifos solares. Una figura se repetía una y otra vez en sus páginas, una serpiente que se muerde la cola, rodeada por un cielo en espiral. Desde lo alto del cielo eterno, Quetzalcóatl sintió el cambio. Tonatiuh, el dios del sol, había comenzado a apagarse por momentos, como si el firmamento respirara entrecortado. Las constelaciones se distorsionaban. El calendario estaba sin rumbo. En las profundidades del mar sin orillas del Ginnungagap, el abismo primordial nórdico, otra serpiente se movió. Jormungandr, el destructor de ciclos, se removió de su eterno letargo. La muerte del ciclo no es enemiga del orden, es su consecuencia. Quetzalcóatl se reunió con los últimos sabios del Consejo Solar. Ellos hablaban con temor. Y entonces, uno de los códices comenzó a gritar. Las páginas, hechas de piel de mundo, revelaron una profecía sellada. Cuando la serpiente del fin despierte, el viento de la creación deberá elegir, renacer o ser devorado. El dios del conocimiento comprendió, esto no era un conflicto de mundos. Era una fractura del multiverso. Jormungandr no venía por Midgard. Venía por todo. En el espejo humeante de Tezcatlipoca, apareció el rostro de su eterno rival. Esto ya lo has vivido, hermano, murmuró la oscuridad con voz antigua. Pero nunca lo has recordado. Quetzalcóatl no respondió. Solo alzó el rostro hacia el viento, y supo que debía descender más allá del tiempo. Más allá de los mundos. Porque algo estaba cerrando el ciclo antes de tiempo. Y él, como viento y serpiente, debía abrirlo otra vez. La raíz del árbol multiversal. El universo, tal como lo conocían los dioses, no era una esfera ni una espiral. Era un árbol. Uno vasto, invisible, que cruzaba las mitologías y los ciclos como un sistema arterial que alimentaba mundos enteros. Los mexicas lo habían intuido en sus relatos de los 13 cielos. Los nórdicos lo habían nombrado con precisión brutal, Yggdrasil, el árbol de los 9 mundos. Pero ahora, los códices recién despertados le daban otro nombre, Yggdrasetzcoatl. La serpiente árbol. El tronco que sostiene la realidad estaba hecho, en su núcleo, de viento y escamas. Y esa raíz estaba muriendo. En su descenso, Quetzalcóatl atravesó planos donde el tiempo era una espiral sin dirección. Vio mundos mexicas con máscaras vikingas, sacrificios aztecas bajo auroras boreales. La distorsión ya no era teórica. Las culturas, los mitos, los dioses, se entretejían violentamente, sin lógica ni respeto por sus ciclos naturales. El agua dejó de ser agua. El tiempo dejó de ser tiempo. Todo fluía con lentitud agónica, como si el cosmos respirara con dificultad. Al llegar a la raíz del árbol,
Lo supo. Jormungandr no venía a destruir. Venía a morder la base del todo. La gran raíz tenía grietas que supuraban oscuridad líquida, veneno que escurría hacia los planos más profundos. Y entonces lo sintió. Una mirada inmensa, circular. Tlaloc, dios de la lluvia, descendió hacia los canales del tiempo, solo para ser alcanzado por una nube oscura que lo disolvió ante los ojos horrorizados de sus sacerdotes celestes. Un cuerpo enroscado alrededor del tronco universal. Una voz que no hablaba con palabras, sino con intención. Creas para evitar lo inevitable, Quetzalcóatl, pero todo lo que respira debe dejar de hacerlo. Así lo dicta el ciclo. Así lo soy. Pero el árbol lo rechazó. No porque estuviera muerto, sino porque ya pertenecía a otro ciclo. Uno donde la creación no tenía lugar. Uno donde el tiempo no comenzaba ni terminaba, simplemente se tragaba a sí mismo. Jormungandr no era una criatura rabiosa. Era una ley antigua con conciencia. En otro plano, los dioses comenzaban a actuar. Tezcatlipoca observaba desde su espejo, sin intervenir. Tonatiuh, debilitado, meditaba sobre su final. Thor, desde las ruinas de Asgard, sintió que algo profundo había cambiado. No era el Ragnarok. Era algo más antiguo. Algo que ni Odín había previsto. Quetzalcóatl posó sus manos sobre la raíz, tratando de insuflarle viento vital. Y allí, en la corteza de lo imposible, vio un símbolo que lo congeló, una espiral que terminaba en una pluma. La suya. Marcada como parte del destino. De la derrota. Los ecos del olvido. La espiral del árbol no era una simple raíz, era una trampa de tiempo, memoria y muerte. Quetzalcóatl despertó en un lugar distinto al que recordaba. Estaba de pie en una plataforma flotante, sobre un océano que no era agua, sino reflejos. Allí flotaban escenas del pasado, mitos distorsionados, realidades que habían sido, o quizás, que serían. A su alrededor, la niebla tomaba forma. Vio a sí mismo conversando con Odín en un trono de jade. Vio a Huitzilopochtli siendo atravesado por un rayo dorado. Vio a Thor caer sin martillo en un lago de obsidiana. Y entre todas las imágenes, vio una batalla. Él, luchando contra Jormungandr en lo alto de una pirámide nórdica, sus cuerpos entrelazados como un nudo cósmico, el cielo derrumbándose en fragmentos sobre ambos. Has muerto muchas veces, serpiente emplumada. Has olvidado muchas más. Y sin embargo, siempre vuelves a perder. La voz emergió de los reflejos. Quetzalcóatl, temblando de furia y confusión, preguntó: ¿Quién eres? La respuesta no vino de una figura, sino de una vibración en todo el plano. Soy aquel que protege el ciclo. Soy la memoria enterrada por los dioses. Soy el guardián del regreso. Y entonces lo vio. Una figura alta, sin rostro, hecha de códices rotos y runas escandinavas incompletas. Un ser que era un cruce entre Tlaloc y Heimdall. Un centinela híbrido, fruto de una realidad ya corrompida. Lo llamó el límite. El límite extendió su mano y mostró un códice enterrado en la niebla. En él, estaba escrito el verdadero origen del conflicto. Jormungandr y Quetzalcóatl no eran enemigos naturales. Eran dos mitades del mismo patrón universal. Uno era el ciclo que devora. El otro, el ciclo que crea. Ambos eran serpientes. Ambos rodeaban el mundo. Pero uno creía en la redención. Y el otro, en el final inevitable. Mientras tanto, en otro plano más profundo, Jormungandr sintió el cambio. El veneno cósmico que había esparcido comenzó a replegarse. No por debilidad, sino por reacción. La memoria que Quetzalcóatl recuperaba comenzaba a alterar los caminos del destino. Los mares del fin del mundo se agitaron. La luna sangró en los cielos de Tamuanchan. Y en el corazón de Asgard, el trono vacío de Odín empezó a agrietarse. Alguien venía en camino. Quetzalcóatl abrió el códice, solo para encontrar una profecía escrita en dos lenguas,
Cuando las dos serpientes se enfrenten, el árbol arderá y nacerá uno nuevo. Pero solo si el que crea, acepta destruir. El límite lo miró. ¿Estás dispuesto? Quetzalcóatl sintió el viento agitar sus plumas. El conocimiento era un peso. La creación, un sacrificio. Si no lo hago, no quedará nada que merezca salvarse. El despertar del abismo en el oscuro océano que rodeaba el mundo, Jormungandr abrió sus ojos. Ya no era una serpiente solamente, sino un eco expandido de la extinción. Su cuerpo se entrelazaba entre continentes mitológicos, bordeaba Midgard, rozaba las costas de Tamuanchan y asfixiaba con sus anillos realidades que los humanos no podían concebir. Su despertar no fue silencioso. Los cielos nórdicos se nublaron con humo esmeralda. Los mares mexicas sirvieron con espuma de obsidiana. Y en los planos intermedios, dioses menores comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. El Ragnarok, que una vez tuvo fecha y lugar, ahora se esparcía como una mancha. Y el fin del quinto sol se anticipaba como un rumor en los templos. Jormungandr ya no hablaba con palabras. Hablaba a través de visiones de ruina. Y muchos lo escucharon. En un rincón oculto del Mictlán, Quetzalcóatl descendía guiado por el límite. El viento ya no lo obedecía por completo. Los códices crujían bajo su brazo como si temieran lo que portaban. Frente a una grieta sellada por miles de años, pronunció las palabras en náhuatl antiguo. Xochitl, Tonatiuh, Ejecatl, despierte. La grieta se abrió como un párpado milenario. Y de ella surgieron tres entidades selladas. Xochipilli, dios de las flores y los sueños sagrados. Tonatiuh, el sol del sacrificio que Quetzalcóatl una vez ayudó a mover. Ejecatl, su otro yo, el dios del viento que había amado y destruido mundos. Este no es un enemigo que pueda ser vencido, solo comprendido. Te advertimos, hermano, susurró Ejecatl. ¿Y qué pasa si no hay comprensión?, preguntó Quetzalcóatl. Tonatiuh lo miró con la frialdad del fuego antiguo. Entonces, que ardan todos los soles. Mientras tanto, en un plano que ya no tenía nombre, Thor despertaba. Hundido en una prisión de hielo moldeada por runas rotas, el dios del trueno escuchaba los ecos del desastre. Y no era Jormungandr quien lo llamaba. Era la pluma negra. Una señal que atravesó dimensiones y le entregó una visión. Una serpiente emplumada, sosteniendo un códice en llamas, marchando hacia la última batalla. Thor sonrió, irónicamente. Por fin, algo digno de mi martillo. En el firmamento, el árbol universal comenzó a enredarse. Raíces aztecas abrazaban ramas nórdicas. El Yggdrasil temblaba, y el Tonacatecutli, dios creador de lo dual, abría sus ojos por primera vez en milenios. Todo era mezcla. Todo era colapso. Y solo una cosa podía detenerlo. Que los dos dioses serpiente comprendieran su origen común, o se destruyeran mutuamente. ¿El martillo y la pluma? La tormenta no era natural. Tronaba con furia de múltiples planos, chocando vientos mexicas con nubes nórdicas. Desde los cielos, Ejecatl intentaba mantener el equilibrio, pero algo lo arrastraba hacia el abismo, una fuerza que no era Jormungandr, ni Thor, ni siquiera Quetzalcóatl. Era una grieta en la estructura misma del mito. En una región suspendida entre Tlalticpac y Asgard, los elementos colisionaban, un desierto prehispánico flotaba sobre una tundra helada. Allí apareció Quetzalcóatl, con el códice abierto en su brazo, respirando entre pétalos de obsidiana que caían desde un cielo estrellado. Frente a él, un trueno partió el aire. Y de la grieta que dejó en el suelo, emergió Thor. No era el dios que los humanos recordaban. Tenía la barba rota, los ojos quemados por visiones de futuros mezclados, y en su mano derecha, el Mjolnir brillaba con runas que no eran suyas. Runas, náhuatl. Tú, gruñó Thor. Serpiente de otro mundo. ¿Por qué estoy soñando con tu muerte? Quetzalcóatl no respondió. Levantó el códice y lo abrió justo en la página que había aparecido en la parte 4.
El dios nórdico reconoció la imagen, dos serpientes fusionadas en una sola entidad, devorando las raíces de un árbol que no era ni Yggdrasil ni ceiba. No es un sueño, dijo Quetzalcóatl finalmente. Es un aviso. Todos los mundos caerán. ¿De qué? De que si tú y yo no unimos nuestros mitos. Mientras tanto, bajo las aguas del océano celeste, Jormungandr avanzaba. Ya no necesitaba moverse como una serpiente, era marea, era ruina, era la culpa de los dioses hecha forma. Desde las profundidades, otra figura surgía. Tlaloc, señor de las lluvias mexicas, convocado por un antiguo pacto con Ejecatl. Pero Tlaloc no venía a pelear. Venía a ofrecer una llave. Una lágrima sólida, extraída del primer diluvio. Un objeto que podía abrir el umbral entre la creación y el olvido. Pero lentamente. Si se lo das a Jormungandr, le dijo Ejecatl, destruirá todo. Si no se lo damos, respondió Tlaloc, nos destruirá igual. En los salones vacíos de Asgard, Loki despertó. El caos que sentía no era ajeno. Le hablaba en símbolos mexicas que no comprendía, pero que deseaba manipular. Al ver el caos extendido en los planos, susurró. Ya era hora de que algo hiciera sangrar el Yggdrasil. Quizás sea momento de conocer a los dioses del otro lado del océano. Y con un giro de sus manos, se transformó en algo nuevo, un jaguar de piel de runas, dispuesto a infiltrarse en el templo de los códices. En la cima del monte donde Quetzalcóatl y Thor ahora dialogaban, los relámpagos se detuvieron. El códice se abría por sí solo. Y una nueva visión se proyectaba entre ambos. Una ciudad que nunca existió, hecha con columnas nórdicas y calzadas mexicas. Y en su centro, una serpiente bicéfala, una cabeza emplumada, la otra cubierta de escamas negras y colmillos. Eso es lo que seremos, murmuró Quetzalcóatl. O lo que Jormungandr quiere que seamos. Thor apretó su martillo. Entonces luchemos, como hermanos enemigos. ¿El Codex roto? El templo de los códices no está en este mundo. Flota sobre una corriente de obsidiana líquida, entre los suspiros del tiempo. Allí se registran las hazañas de los dioses, los mitos que construyen realidades, y los finales que aún no han ocurrido. Y ahora, está siendo profanado. Una sombra con forma felina, piel de runas nórdicas y ojos que brillan como jade, avanza por las salas infinitas. Es Loki, transfigurado en jaguar, y su objetivo no es robar. Es reescribir. Mientras tanto, en el plano material, Thor y Quetzalcóatl surcan el cielo montado sobre una corriente de viento creada por Ejecatl. Han sellado una tregua, aunque sus energías siguen rechazándose. La tormenta cósmica arrecia, pero hay algo peor. Una fisura se abre sobre el océano celeste, y de ella se arrastran recuerdos. Fragmentos de mitologías incompletas. Versiones alternativas de sí mismos. Un Thor sin martillo. Un Quetzalcóatl sin plumas. Un Midgard consumido por el silencio. Thor frunce el ceño. ¿Esto es el futuro? No, responde Quetzalcóatl. Es lo que quedará si dejamos que la serpiente se devore a sí misma. En el templo de los códices, Loki encuentra lo que buscaba, el Codex Primigenius, un pergamino vivo que respira profecías y sangra cuando se lo contradice. Lo desenrolla. Y allí está la verdad que nadie debió ver. Jormungandr y Quetzalcóatl son los reflejos de una misma entidad original. La serpiente que una vez soñó el multiverso. Y fue dividida para que las culturas pudieran existir. Pero el equilibrio se rompió. Y el reflejo oscuro despertó primero. Loki sonríe. Entonces no hay que destruirlos. Hay que reunirlos. Abajo, Tlaloc se prepara para liberar la lágrima sólida, que abre un canal entre planos. Ejecatl, que siente como los mitos se colapsan en su piel, le ruega que espere. Pero el océano se parte. Pide el emerge Jormungandr. No como antes. Ahora tiene alas emplumadas. Y entre sus colmillos brilla una espiral que recuerda a un calendario azteca.
Quetzalcóatl lo ve. Y por primera vez, vacila. Ese símbolo, yo lo vi en mis sueños. Y en el centro de todo, no estaba yo. Estaba él. Thor lanza su martillo. La serpiente lo atrapa con la boca. Y no lo escupe. No es una criatura, grita el dios del trueno. Es un mito que se está reescribiendo a sí mismo. Quetzalcóatl siente algo arder en su interior. La pluma en su frente se vuelve negra. Y una voz le susurra. Tú no eres su opuesto. Eres su otra mitad. En ese momento, Loki regresa. No como dios, ni como jaguar, sino como una figura encapuchada que sostiene el códex roto y grita a los cielos. Que los mitos antiguos mueran. Y que el multiverso se reconozca por fin como uno solo. Una grieta final divide el firmamento. Y la batalla deja de ser física. Ahora es esencial. El océano sube al cielo. Los códices arden. Y en el ojo de la tormenta, Quetzalcóatl y Jormungandr comienzan a fundirse. Como si nunca hubieran sido enemigos. Como si fueran el mismo dios, en dos tiempos distintos. El juicio del mito. El cielo ya no existe. El océano vuela, y los códices sangran sus palabras en llamas. Las líneas que separaban los mundos, y los mitos, han desaparecido. Y en medio del vórtice, Quetzalcóatl y Jormungandr, dos serpientes de esencia opuesta, comienzan a fusionarse. Pero algo los detiene. Una figura imposible. El dios sin nombre, forjado con los restos de todas las culturas. Su voz es el eco de 1000 rituales olvidados. No son enemigos, dice. Fueron divididos por quienes temían la verdad. Que el mito no tiene dueño. Que la serpiente es el principio, y también el final. En las ruinas del templo del Codex, Thor y Tlaloc debaten a gritos. Ese monstruo ha de ser destruido. Ruge Thor, empuñando nuevamente su martillo, ahora bañado en niebla. No entiendes nada. Responde Tlaloc. Si lo destruyes, también destruyes el ciclo. Detrás de ellos, Hecatl, herido por los vientos rotos del universo, apenas puede hablar. La serpiente ha estado en todas nuestras historias. No la vimos porque nos narramos como opuestos. Pero todos fuimos creados desde el mismo viento. Loki observa desde lo alto del firmamento roto, con una sonrisa torcida. Por fin entienden. Revela entonces su propósito oculto. No quería solo reunir a los dos dioses serpiente, sino forzarlos a recordar lo que eran antes de los nombres, antes de los cultos, cuando los primeros seres aún creaban sin lenguaje. Un tiempo anterior a los dioses. Un tiempo sin juicio. En medio del vórtice, Jormungandr y Quetzalcóatl han detenido su fusión. Pero algo ha cambiado. Sus ojos se han vuelto idénticos. Uno refleja las estrellas del cosmos mexica. El otro, el abismo del Ragnarok. Pero en ambos, hay una misma visión. Una rueda infinita. Un ciclo eterno de creación y destrucción. Donde los dioses no son soberanos, sino mitos fabricados por la necesidad de creer. Thor cae de rodillas. Entonces, ¿quién soy yo? Quetzalcóatl se acerca a él. Su voz, por primera vez, no es viento. Es fuego contenido. Eres un eco. Como todos nosotros. Pero eso no te hace menos real. ¿Y el juicio? No será entre dioses. Será del mito contra sí mismo. Las plumas de Quetzalcóatl se tornan negras. Las escamas de Jormungandr, doradas, se entrelazan. No como enemigos, sino como una serpiente doble, una que gira sobre sí misma, mordiéndose la cola, y creando el primer símbolo, el Ouroboros universal. En ese momento, el dios sin nombre pronuncia el veredicto. El mito ha sido restaurado. Y ahora, debe ser liberado. La realidad comienza a colapsar.
Las culturas se mezclan. Jaguar y runas, chacana y martillos, códices y cuernos vikingos. Todo se funde en una sola historia, no contada, pero sospechada por todos los pueblos. Loki extiende sus brazos. Este es el final que siempre quise. ¿El fin del mundo?, pregunta Tlaloc. No, responde él. El fin del relato. En el centro del caos, una última elección debe hacerse. Desaparecer como dioses. O seguir siendo mitos conscientes. En un multiverso donde ya nadie los adore, pero donde todos los recuerden, sin nombre. Como verdad simbólica, la fusión se completa. Y con un último rugido, el multiverso se repliega. El nuevo códice, el silencio se expande. No es vacío, ni muerte. Es gestación. En los fragmentos del multiverso, donde antes hubo océanos, códices y martillos, ahora hay una calma desconocida. Una pausa sin tiempo. Un aliento que no pertenece ni al Ragnarok ni al quinto sol. El símbolo de la serpiente doble, el Ouroboros, flota en el centro del nuevo plano. No como adorno, sino como fuerza generadora. De él emergen dos figuras. Una, alada, con ojos de obsidiana, alas de fuego y plumas manchadas de estrellas. La otra, escamosa, ciclópea, con colmillos que gotean galaxias y mirada que ha visto el fin y ha decidido no aceptarlo. Quetzalcóatl y Jormungandr ya no existen. Lo que queda es el equilibrio entre creación y destrucción. Un nuevo dios. Sin nombre, sin culto. Pero con memoria. Desde lo profundo, Thor, Tlaloc y Loki contemplan el resultado. Entonces eso es. Susurra Thor. No una fusión, responde Tlaloc. Una trascendencia. ¿Y qué somos nosotros ahora?, pregunta Loki, por primera vez sin sarcasmo. La respuesta llega desde el símbolo flotante. Fábulas conscientes. Fragmentos útiles. Piezas de una nueva cosmogonía aún por escribirse. Las culturas ya no están separadas. Ya no hay panteones. Ahora hay arquetipos que fluyen entre historias. Dioses que caminan entre los sueños sin reclamar nombres. Leyendas que se narran solas, adaptándose a quien escuche. El nuevo universo no está gobernado por jerarquías divinas. Está tejido por sentido. En una grieta de la realidad antigua, un códice arde lentamente. Pero no se consume. Cada página perdida es reemplazada por una nueva, escrita por el aliento del nuevo dios serpiente. No hay escritura. Solo símbolos. Ideas puras. Uno de ellos se repite en cada hoja. Thor deja su martillo. Tlaloc suelta su rayo. Loki sonríe sin burlarse. Nunca fuimos los protagonistas, dice él. Solo custodios del relato. Y luego, como si entendieran el final, se dejan absorber por el firmamento, convirtiéndose en constelaciones. La cámara del cosmos se aleja. El Ouroboros gira. Y dentro de él, se oye algo. Un susurro. Una promesa. Una advertencia. El mito nunca muere. Solo cambia de forma. Y volverá, cuando el hombre olvide. En un rincón desconocido del tiempo, un viajero interdimensional abre un códice polvoriento. No tiene nombre. Solo símbolos. Lo hojea. En sus páginas ve guerras de dioses, serpientes que cruzan océanos celestes, truenos y plumas, visiones y profecías. Y entonces comprende. No son cuentos del pasado. Son manuales del futuro. El viajero cierra el códice. Mira al cielo. Y en las estrellas, ve dos ojos serpenteando. El relato nunca se detuvo. Solo esperaba ser contado otra vez.